Telma Fardín, esta actriz que, incentivada por este colectivo de mujeres, todas actrices, contó en conferencia de prensa un abuso sexual con acceso carnal que vivió en Managua cuando ella tenía 16 años y Juan D'Artés 42 en el marco de esta gira internacional de Patito Feo, un éxito en la República Argentina y en América Latina. Miren lo que estamos poniendo en pantalla. Es la tapa de un libro titulado ¿Por qué volvías cada verano? La autora de este libro es Belén López Peiró. Es un libro muy importante porque impulsa, de alguna manera, cuando toma Telma Fardín contacto con este libro, impulsa, primero, algo le despierta en su mente y recuerda absolutamente todo lo que pasó aquella noche de hotel en Managua, en lo que ella relata, un caso de abuso concreto de parte de Juan D'Artés. Por eso decimos la importancia que tuvo este libro, de qué trata, por qué le despertó a Telma estas ganas de salir a hablar. Estoy en comunicación telefónica con su autora, con Belén López Peiró, autora de ¿Por qué volvías cada verano? ¿Cómo estás, Belén? Viviana Valles te saluda, un placer. Hola Viviana, buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros porque nos parece tan importante como otras cosas que seguramente han despertado en la mente de Telma las ganas de salir a hablar, quizá el momento, quizá la posibilidad de quitarse la vergüenza, pero digo, qué importante fue para ella tomar contacto con tu libro. ¿Cómo la conoces a Telma? Mira, a Telma la conocí a través de Luciana Pecker, periodista y escritora también. Ella presentó mi libro en abril y bueno, nosotras somos conocidas, compañeras, amigas, entonces hubo un momento en julio en el que ella me pidió si podía ponerme en contacto con Telma, entonces nosotras empezamos a comunicarnos a partir de ahí y bueno, fue un poco después de eso que ella leyó el libro, ¿no? ¿Y con qué se encontró Telma cuando leyó tu libro? ¿Con qué se encuentra uno cuando lee tu libro? Mira, el libro es una especie de reconstrucción, es como la reconstrucción de mi historia y especialmente de una parte de mi vida en donde yo narro la historia del abuso que viví de los 13 a los 16 años por parte del esposo de mi tía materna, o sea, un tío político, en Santa Lucía, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y el libro entonces lo que hace es narrar, digamos, con distintas voces, porque no solamente hablo en primera persona y cuento, digamos, en primera persona lo que viví, sino que también pongo sobre la mesa la voz de mi mamá, la voz de mi papá, del abogado, del fiscal, de la psicóloga, de la ginecóloga especialista en genitales. Pongo todo un contexto que lo que hace es poner en evidencia, digamos, ese contexto que hace posible una situación de abuso. Digamos, es como que vuelvo el abuso una situación colectiva, porque creer que el abuso solamente se da entre dos personas y es no entender tampoco el silencio, por qué no hablamos antes, por qué nos da miedo, y un montón de preguntas que hoy le hacen a Telma, que en un momento me hicieron a mí y que se hacen también un montón de veces las mujeres antes de hablar. De hecho, Belén, la persona que más te ama en la vida, que es tu mamá, tengo entendido que te hace una pregunta clave cuando vos lográs hablar, que le da título al libro. En verdad no es ella, ¿Quién es? Mi tía, es ¿Tu la tía? mujer de tu abusador. Del abusador, exactamente. Cuando vos le lo contás... que hace es, cuando yo le cuento por primera vez, lo que me dice es, bueno, pero ¿por qué volvías cada verano? O sea, ¿por qué volvías a la casa de tu abusador? Porque como dando a entender como si a mí me gustara o si yo lo disfrutara o poniéndome en el lugar de culpable, ¿entendés? Poniendo en cuestión mi palabra. Entonces a mí eso me pareció que elegirla como título lo que hacía era confrontar a cada lectora o a cada lectora a entender la cantidad de preguntas que hacemos cada vez que una mujer habla. ¿Y cómo tenés que explicar lo inexplicable? Sí, y además porque solamente se cuestiona a las mujeres que denuncian, no se cuestiona a los abusadores o violadores. Exacto. Digo, porque, por ejemplo, siempre se habla de la familia de los abusadores, de pobre la mujer, pobre los hijos, y eso es entendible, pero ¿sabés qué pasa? No somos nosotras las que tenemos que hacernos cargo de ese dolor, sino que tienen que ser ellos los que tienen que pensar antes de actuar, me parece importante. Las víctimas no son las que eligen eso. Ellos eligen destruir a la víctima y destruir todo su entorno al tomar esa decisión. Sí, y ahí
te corrijo una palabra, pero porque me parece que es importantísimo, que es la palabra destruir. Lo primero que te dicen cada vez que entras a un estudio de abogados o cada vez que te enfrentás, digamos, a la justicia es, o incluso en lo cotidiano, ¿viste? Te dicen, bueno, sufriste una situación así, te dicen, uy, bueno, te cagaron la vida, te destruyeron, y la realidad no es esa. O sea, como emitir ese mensaje, sino decir, si es una situación que pasa, que hay que hablarla, que hay que denunciarla, y después hay que correrse del lugar de víctima. Porque si no, tenemos que respetar los estereotipos que nos proponen, que es, no sé, por ejemplo, si sos víctima, si fuiste o sos víctima, no podés vestirte provocativa, no podés tener relaciones sexuales, no podés mostrarte alegre en las redes sociales, porque si vos te fijas, ¿cuántas veces cuestionaron a Telma, no sé, las fotos que se sacaba? Y lo de Telma y mi caso es un caso en 1.000.000 que me parece que sirven para poner en agenda esta problemática, que es necesario transformarla, terminar con esto. Me parece importantísimo esto que decís, Belén, y tal cual, lo voy a corregir, porque hablás de que, a ver, hay una salida. Eso fue una parte de un capítulo del libro de tu vida, que afortunadamente le quedan muchas hojas más por escribir, y que se puede salir, se puede correr de ese lugar, se puede correrse uno del lugar de víctima, incluso lo que decía Telma, no quiero ser la heroína de ninguna historia, quiero simplemente contar lo que me pasó. Ahora, Telma contó qué fue lo que la sacudió y la hizo pensar y la motivó a hablar. ¿Vos cuándo fue que dijiste, basta, yo esto lo tengo que contar? No fue a través de una iniciativa propia, sino que fue a partir de una pregunta que me hizo mi mamá, que me preguntó, digamos, a solas si había pasado algo a partir de una situación, y eso fue, digamos, esa pregunta fue lo que a mí me impactó y me hizo por primera vez reconocer que había sido víctima. Digamos, porque me parece que lo primero y principal, y que muchas veces nos cuesta, es reconocernos víctima de una situación de abuso, lógico, de violación, porque, a ver, por algo, digamos, el libro genera eso, lo que hace a veces es poner en palabras algo que ni siquiera nosotras mismas nos atrevemos a decirnos porque todavía no lo reconocemos, porque lo minimizamos, porque decimos, bueno, quizás no fue tanto, quizás esto no es, y ponerle palabras hace que quizás podamos mencionarlo, nombrarlo, aceptarlo y hacer algo con eso, porque si no se nombra, no es como si no existiera. Y me parece que es un camino a recorrer, y acaba lo que también me parece importante. En mi caso, yo creo que el camino mío con el de Telma, yo el martes pasado, cuando ella habló en el multiteatro, lo que veía era, Telma habló acompañada de un colectivo de actrices. ¿Vos lo hiciste sola, Belén? Claro, o sea, fue, por un lado, una parte del camino sí, la denuncia judicial, hablar con toda mi familia, poner la cara sí, sola, pero hubo una diferencia. El libro lo hice acompañada y se nota el empoderamiento. Claro. Y siento que la fuerza que tiene Telma hoy también es gracias a todo un colectivo de mujeres que la acompañó, que le dijo no está sola, y que pase lo que pase la está acompañando. Y me parece que es una diferencia que tenemos que hacer de verdad, o sea, porque que la tranquilidad, la salud de una mujer dependa de que nosotras estemos más atentas, y los hombres también, o sea, que puedan identificar en sus hijas, en sus madres, en sus compañeras de trabajo, cuando algo no está bien, y acompañar. Porque, a ver, si a mí, por ejemplo, mi familia más íntima, mi mamá, mi papá, mi hermano, no me hubiesen creído, ¿yo qué hubiese hecho? A ver, y no siempre pasa. ¿Entendés? Totalmente. O sea, es clave. Es clave el acompañamiento familiar, la contención, y es clave, me parece, también el rol de los hombres que nos acompañan en este camino y en esta nueva posibilidad de expresarnos y de contar lo que nos está pasando. La verdad es que te agradezco muchísimo el contacto. Me alegro que a través de un libro que vos escribiste, muchas mujeres, más allá de Telma y el caso que seguramente para nosotros como medio de comunicación, y ella misma lo dice, fue bisagra, y ella no quiere seguir en este lugar de heroína, pero bueno, hay casos que marcan, nos guste o no, un antes y un después. Me parece que el de Telma fue eso, pero digo que muchas personas, muchas chicas, muchas adolescentes, mujeres grandes, que abran tu libro y se encuentren con estas voces que vos mencionás, no solo la tuya, la de tu mamá, la de tu tía, la de la policía, incluso las denuncias. Sí, hay mujeres que ni siquiera saben cómo funciona eso. Es que
elegir poner fragmentos de la denuncia en el libro tuvo que ver con un hacerme cargo de mi historia, porque tranquilamente si no podría haber pasado como una ficción, digamos. Totalmente. Y también tuvo que ver con acercarle también a las mujeres y a los hombres que me lean qué pasa cuando una mujer denuncia. Claro. Digo, porque la justicia tiene su propia voz, su propia lengua, y es muy poderosa y es un golpe. O sea, abrir el libro y sentir un golpe cada vez que lees, eso es lo que siente una mujer cuando es abusada. O cada vez que le cierran puertas, o cada vez que le dan la espalda, o cada vez que no le creen, o cada vez que la cuestionan. Entonces, que el libro pueda poner eso en evidencia y que las mujeres al leer el libro se lean y puedan decir, no sé, aunque sea que me lo cuenten a mí, o que puedan identificarlo, o a sus hijas, decir, sí, yo viví esto y se puede hacer algo, se puede transformar, se puede salir adelante, pero siempre teniendo en cuenta que juntas o no es, o sea, como que para mí hay que profundizar en eso. Totalmente, clarísimo, clarísimo. Gracias por el contacto, Belén. Bueno, gracias a vos. Un placer tenerte con nosotros, muy, muy, muy clara. Tenemos que cambiar ahora de tema y volvemos a hablar de un conflicto que no sé si ha llegado a su fin, más allá de la conciliación obligatoria de la semana pasada. Me parece que esto viene para largo. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Hola, un placer siempre tenerte con nosotros. Bueno, las low cost en el centro de la polémica, ¿van a tener sindicato? Sí, hoy te digo, pasa de todo. Hay 3 reuniones.